Bien, la idea de hoy es ver dos grupos de funciones que nos faltan. Las funciones de texto por un lado y por otro lado un par de funciones lógicas que nos van a ayudar a hacer el próximo trabajo práctico. Con respecto a las funciones de texto, están en la categoría texto justamente. Vamos a ver las que nos sirven como para hacer el próximo trabajo práctico. Hay algunas más, pero vamos a ir partiendo de la base de esas, digamos, ¿no? Por ejemplo, primero concatenar. Si yo tengo celdas con distintos textos, por ejemplo, 2, 1000, 200, distintos textos que puedo tener en distintas celdas, yo agarro la función concatenar, que está en la categoría texto, y puedo unir en una sola celda lo que tiene el resto de las celdas. Por ejemplo, esta celda, acá vamos a poner esta, acá vamos a poner esta. A medida que voy agregando celdas, me va agregando textos, puedo llegar hasta 255 celdas. Y ahí tenemos, ¿sí? Si yo quiero poner espacios, tengo dos alternativas, o al final de cada palabra pongo un espacio, ¿sí? Y ahí va separando. La otra es que yo, por ejemplo, en la función concatenar puedo llegar a decir que entre celda y celda, por ejemplo, haya un espacio. Tengo que ponerlo entre comillas, ¿no? Puede ser un espacio o puede ser cualquier símbolo. Vamos a suponer que acá en lugar de espacio vamos a poner un asterisco. ¿Sí? Entonces, ahí queda armada la palabra. Presten atención porque algo va a tener que ver con el próximo trabajo con esto, ¿no? Seguimos. La función que viene es derecha, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la función derecha y la función izquierda. Vamos a suponer que yo tengo una celda, buenas noches, estamos en herramientas. Vamos a ver qué hace la función derecha. Vamos a buscar derecha. Me trae una determinada cantidad de caracteres de la derecha de la palabra. Por ejemplo, ¿de qué texto? De esto. Vamos a suponer que quiero 5 caracteres. Entas son los últimos 5 caracteres de la derecha. Si yo puedo poner en una celda también, vamos a suponer que en esta celda voy a agregar el número de caracteres y acá vamos a modificar. En lugar de poner el número 5 fijo, ponemos eso. Entonces, pongo por ejemplo 3 caracteres, son los últimos 3. Pongo 8 caracteres, son los últimos 8 que tengo desde la derecha. Así también tenemos la función izquierda, que está en el mismo grupo. Vamos a suponer el mismo texto y en el número de caracteres el mismo. Tengo en este caso los 8 de la izquierda y en este caso los 8 de la derecha, ¿sí? Pueden ser más, etcétera, ¿sí? Si por ahí no se entiende, me avisan. Bueno, seguimos. Quedamos en concatenar. Vamos a encontrar, ¿sí? Encontrar va a tener 3 partes. Un texto buscado, dentro de qué texto y desde qué posición. Entonces, vamos a hacer texto buscado, el texto o en qué texto buscar y desde dónde. Entonces, fíjense, y acá vamos a hacer la función. Dijimos la función encontrar. Texto buscado, voy a marcar esta celda.
dentro del texto, esta, y el número inicial, este. Vamos a suponer que el texto buscado es, por ejemplo, pa. ¿Sí? Tenemos un patio de comidas desde la posición 1. Y nos dice que en la posición 12 está pa. Fíjense, vamos a agrandar un poquito para que se vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el espacio se cuenta, 9, 10, 11 y en la posición 12 empieza pa. Si vamos a buscar, en lugar de pa vamos a buscar una M, por ejemplo. Y nos dice que en la posición 5 tenemos una M. 1, 2, 3, 4, 5. Este 1 acá me está indicando a partir de dónde voy a contar. Vamos a suponer que yo quiero contar a partir de la posición 10. Y ahí me dice que tengo en la posición 23, que es esta M, encuentra este texto, digamos, ¿no? Bueno, seguimos. Esto va a quedar todo grabadito, así que espacios. ¿Se acuerdan cuando en un momento nosotros poníamos, por ejemplo, o vamos a hacer más fácil, con el trabajo 8, presente, ausente, presente, presente, presente. Y yo contaba. Tengo 4P, pero ¿qué pasaba? Por ahí, sin querer, yo ponía un espacio. Y ya esa P no me contaba, por ejemplo. ¿Por qué? Y yo decía, ¿por qué? Si está la P, pero claramente tiene un espacio. Bueno, hay una función, voy a arrastrar esto acá para que cuente lo mismo, que se llama, justamente, tenemos acá que se llama espacio. ¿Qué es lo que hace la función espacio? Quita todos los espacios que tengo antes y después de un texto, ¿sí? No los espacios que están en el medio. Por ejemplo, yo tenía hoy la frase buenas noches, estamos, y había 3 espacios en el medio, eso no. Sino los espacios antes y después. A esta P le pusimos un espacio antes. Fíjense que en este caso me cuenta 4. ¿Por qué? Fíjense, vamos a poner un espacio acá. Acá ya me cuenta 2, acá ya le eliminó los espacios. Vamos a poner un espacio antes. Acá ya me cuenta 1, porque 1 tiene un espacio antes, 2 tiene un espacio después. Y esta función espacio de acá le sacó los espacios antes y después a todo el texto. ¿Sí? Seguimos un poquito más. No es mucho más lo que falta. Extrae. Vamos a poner un texto, la posición inicial y el número de caracteres. Y acá vamos a hacer la función extrae. Texto, perdón, vamos a poner esto, posición inicial esto, número de caracteres esto. Bueno, vamos a poner texto, bienvenidos. Posición inicial vamos a poner a partir de la posición 3 y que tome 4 caracteres. Entonces, tiene 1, 2, 3 es la E y a partir de ahí toma 4. Puede ser a partir de la posición 5, por ejemplo, y que tome 2 caracteres. Entonces, a partir de la B corta, que es el quinto carácter, se cuentan los espacios también, empieza a contar 2 posiciones. Esto es la función entonces extrae. Extrae desde el texto una determinada cantidad de caracteres, digamos, ¿no? Seguimos. Viene ahora, ¿qué más nos está faltando? Hallar, que es bastante similar. Bueno, lo tengo acá. Tengo que buscar por ahí. Vamos con hallar.
Fíjense que hoy hicimos una función acá arriba. Por acá estaba. Extrae. Vamos a hacer hallar acá al lado. ¿Sí? Esto es extrae. Y acá vamos a hacer hallar. Bueno, la función hallar tiene texto buscado dentro del texto y número inicial. Texto buscado dentro del texto, número inicial. Creo que está más arriba el otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿se acuerdan que le hice el ejemplo con va hoy? Hoy tenemos parcial. Vamos a ponerle la posición 2. Entonces, si yo hago la función hallar, encontrar habíamos hecho hoy. Si hago la función hallar, tenemos las tres partes. Dentro el texto que voy a buscar, dentro de qué texto y a partir de qué posición. El número de posición puedo poner, o el texto puedo poner entre comillas, o el número de posición con un número, digamos. Entonces, pa está a partir de la posición 13. Cuenta de las dos y dice que en 13 encuentra lo que estoy buscando acá, digamos, ¿no? Muy similar a encontrar que vimos hoy. Vemos alguna más, a ver qué nos queda, qué nos va a hacer falta. Igual, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo dos celdas. Fíjense que acá en realidad yo voy a hacer la función igual. Compara dos textos. Y me dice falso. Si pongo mamá en ambos, me da verdadero. Así como está esta función, por ahí no es muy útil, pero yo podría poner si, en una función si, por ejemplo, si igual este texto con este texto, entonces son iguales. Si no, no son iguales. Etcétera, ¿no? La función igual solo me da verdadero o falso, pero si yo lo ocupo dentro de un sí, me da, puedo poner otro tipo de respuesta, digamos, ¿no? A ver qué más nos queda, che, que vamos a necesitar. Bueno, largo me da simplemente, vamos a, la longitud de un texto, por ejemplo, vamos a poner de este texto, me dice 4. 20 caracteres. Eso es lo que hace la función largo, digamos, ¿no? Y creo que por ahí estaríamos ya con eso, vamos a andar. Bueno, mayúscula, ponen mayúscula. Sí, por ahí estamos. Creo que con eso por ahora nos vamos a ayudar. Parte 2, dos funciones que les quiero agregar. La función y por un lado, o AND, y la función o si no, OR, exactamente. Si vieron técnicas digitales, es lo mismo, digamos, ¿no? En lo cual, vamos a suponer que yo tengo dos celdas con valores. O una celda con valor directamente. Acá ya vamos a poner la respuesta. Entonces, fíjense, yo voy a invocar la función i que está dentro del grupo de funciones lógicas. Función i. Y yo tengo hasta 255 condiciones para poner. Para que esto dé verdadero, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Por ejemplo, yo digo, si este número es mayor que 10,
y este número es menor que 20, ahora me dice falso porque no tengo ningún número. Pongo 8, por ejemplo. Falso. ¿Por qué? Porque es menor que 20, pero no es mayor que 10. Pongo 11. Es verdadero porque es mayor que 10 y menor que 20. 20 ya es falso. ¿Por qué? Porque 20 no es menor que 20. Sí es mayor que 10. Y bueno, y cualquier número para arriba ya dará falso. ¿No? Esto que está acá, yo podría copiar. Puedo escribir también, pero puedo copiar y poner, por ejemplo, dentro de una función sí. Es igual. Vamos a buscar la función sí. Debo tener por acá. Ahí no lo puedes poner igual, sí. Como... Sí, para escribirle nomás por la prueba lógica, pego acá. Ahí tengo la función i. Si es sí, vamos a ponerle dentro del rango. Si es no, fuera del rango. ¿Sí? Entonces, 8 está fuera del rango. 10 está fuera del rango. 11 está dentro del rango. 18 está dentro del rango. 20 ya está fuera del rango y hay todo lo que van para arriba. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto cuando se elabora. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, que un número sea menor que 10 y mayor que 20, no existe ni un número menor que 10 ni mayor que 20. Y eso suele generar problemas a veces, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Al mismo tiempo... Exactamente. Al mismo tiempo, tenemos la función o, que ahí sí, fíjense una cosa. Vamos a suponer que yo haga la misma función que vimos, la función o, que vimos con i, pero ahora haga con o. ¿Qué ocurre? Yo digo, hoy dijimos, si este valor es mayor que 10 o este valor es menor que 20, siempre va a ser verdadero. Yo no tengo ningún número acá para poner que sea falso. ¿Por qué? Y porque si un número es mayor que 10 y la otra condición es que sea menor que 20, y sí o sí se va a cumplir una de las dos. Y en la función no, con que se cumpla una, ya es suficiente, digamos, ¿no? Ahora, puedo utilizar para otras cosas. Por ejemplo, a ver, yo puedo decir cómo tener en cuenta que el número que esté fuera de un rango, por ejemplo. Yo ingreso un número acá y digo, no sé, 15, por ejemplo. Yo la condición que voy a poner es decir que sea menor que 10 o mayor que 20. Hay cambio, digamos, ¿no? Entonces, buscamos la función o. Si este número es menor que 10 o este número es mayor que 20. En ese caso es falso. Si ponemos, por ejemplo, 25, es verdadero. ¿Sí? Si ponemos 8, es verdadero. ¿Sí? O sea, fuera del rango, es el inverso de lo que hicimos acá, digamos, cuando está dentro del rango. También esto podría agarrar yo, escribir o copiar, ¿sí? Dentro de una función sí, digamos, ¿no? Puede tener muchas más preguntas. Tanto sí y como o pueden tener hasta 255 preguntas, digamos, ¿no? Así que bueno, con eso va a ir ahora el trabajo 11, que tiene dos partecitas. Una es muy sencillita.
un ratito, acá está la 11. La parte 1 dice armar un palíndromo. Es lo mismo que hicimos con número, pero ahora con texto. Yo tengo que poner un texto y me tiene que decir si el texto es capicúa o no. O sea, capicúa significa que se puede leer de los dos lados, digamos, ¿no? La parte 2, tengo que ingresar en una celda un número que puede estar entre 0 y 999 y en otra celda debe aparecer el número escrito en letras. Por ejemplo, ingreso 512 y tiene que decir 512. Naturalmente se pueden utilizar muchas celdas. No se pueden utilizar las funciones que ya están hechas. Hay que utilizar funciones que vimos hasta el momento en ambos casos. Y colorín colorado, vamos a detener esto.